3 pequeñas islas rocosas, 10 millas cuadradas de masa terrestre combinada, más pequeñas que la mayoría de las ciudades estadounidenses, y durante 50 años Irán las llamó su mayor ventaja estratégica en todo el Golfo Pérsico. Portaaviones estacionarios e inundables situados directamente en la boca de los 33 kilómetros de océano más importantes de la Tierra. A partir de esta semana, esa afirmación ya no se sostiene, y lo que el ejército de Estados Unidos ha hecho para desmantelarla, combinado con lo ocurrido apenas en las últimas 72 horas, representa una de las campañas navales más agresivas y tecnológicamente sin precedentes en la historia militar estadounidense moderna. Una breve introducción antes de entrar en materia. Soy un expiloto de combate. Volé el F-15, Strike Eagle en operaciones de combate, serví como piloto de F-16 con los Thunderbirds y pasé años estudiando selección de objetivos militares, empleo de armamento y estrategia de poder aéreo a nivel profesional. Me he sentado en las cabinas y en las salas de planificación de misiones donde se toman decisiones como las que vamos a repasar. Esa es la perspectiva que traigo a esto. Todo aquí está verificado y con fuentes. Les diré claramente qué está confirmado, qué sigue en desarrollo y dónde existe un verdadero debate profesional. Nada de sensacionalismo disfrazado de hecho. Empecemos por dónde están las cosas a partir de esta semana, porque este conflicto se ha intensificado bruscamente, incluso más allá de la campaña de las islas que hizo titulares hace 2 semanas. Hasta el 20 de julio, Estados Unidos confirmó haber llevado a cabo otra ola de ataques contra Irán. Esta llegó horas después de que el presidente Trump advirtiera públicamente que Irán, en sus palabras, pagaría por las muertes de 3 militares estadounidenses ocurridas en los últimos días. Esto marca el 9º día consecutivo de bombardeos estadounidenses desde que las conversaciones de paz entre Washington y Teherán colapsaron por una disputa relacionada con el memorando de entendimiento sobre el propio Estrecho de Hormuz. Los ataques del fin de semana apuntaron específicamente a puentes e infraestructura eléctrica en la provincia iraní del sur que bordea el estrecho. El Pentágono ha confirmado ahora que casi 100 militares estadounidenses han sufrido heridas, la mayoría leves, solo desde el 7 de julio, y varios reportes han señalado que el ejército ha sido notablemente lento en divulgar el alcance completo de esas lesiones a medida que se han acumulado. El panorama de represalias por parte de Irán ha sido igual de intenso. Kuwait interceptó lo que funcionarios describieron como objetivos hostiles. Sonaron sirenas antiaéreas en todo Bahrein. Jordania confirmó que derribó misiles iraníes que se dirigían hacia su territorio. Los 3 países albergan instalaciones militares estadounidenses e Irán ha estado escalando deliberadamente la presión contra cada uno de ellos en respuesta directa a la campaña estadounidense. La respuesta de Washington ha sido reforzar en lugar de desescalar. Se están enviando más casas al Medio Oriente mientras Trump sopesa su próximo movimiento y decenas de aviones cisterna de reabastecimiento aéreo estadounidenses han estado llegando a Israel en los últimos días, con más en camino según fuentes israelíes. Esta no es una postura militar que parezca la de alguien preparándose para replegarse, y en el propio mar la guerra marítima ha continuado en tiempo real. Justo esta semana, la Guardia Revolucionaria de Irán afirmó haber atacado 2 embarcaciones que describió como petroleros no conformes que intentaban transitar el estrecho. Funcionarios de seguridad marítima británicos confirmaron que una embarcación fue alcanzada por un proyectil no identificado a unas 8 millas náuticas al noreste de Lima, Omán, con la tripulación obligada a abandonar el barco en un bote salvavidas. No se ha reportado impacto ambiental hasta ahora, pero el patrón es inconfundible. Irán sigue disputando activamente el paso por el estrecho, incluso mientras su infraestructura física para hacerlo continúa recibiendo golpes directos de las fuerzas estadounidenses. Antes de continuar,
Déjenme preguntarles directamente porque quiero saber quién realmente está siguiendo esto en tiempo real. ¿Están observando de cerca la situación del estrecho de Hormuz? ¿O es este el primer análisis a fondo que han visto de lo que realmente está pasando ahí? Déjenlo en los comentarios, porque la magnitud de lo que se ha desarrollado en este teatro de operaciones en solo las últimas 2 semanas merece mucha más atención que la cobertura superficial que en su mayoría está recibiendo. Para entender por qué Irán sigue luchando tan duro por el control de una vía marítima que visible y mensurablemente está perdiendo, hay que entender exactamente qué ha estado destruyendo sistemáticamente Estados Unidos durante las últimas 2 semanas, porque no son solo sitios de misiles y estaciones de radar, es toda la arquitectura física que Irán construyó durante 5 décadas específicamente para hacer que el estrecho de Hormuz fuera imposible de controlar sin su permiso. 3 pequeñas islas tomadas por la fuerza antes de que los Emiratos Árabes Unidos existieran siquiera como nación, convertidas en la columna vertebral operativa de todo lo que la Armada del CGRI ha hecho en esta guerra. Y hace 2 semanas, Estados Unidos golpeó esa columna vertebral directamente usando tácticas que analistas de defensa profesionales ahora llaman un verdadero punto de inflexión en cómo funciona la guerra naval. Volvamos a por qué esas islas importaban tanto en primer lugar, porque no se puede entender cuán significativo fue golpearlas sin entender exactamente qué construyó Irán allí. Gran Tumb, Pequeña Tumb y Abu Musa se ubican directamente a lo largo del canal de aguas profundas en la boca occidental del estrecho, la ruta estrecha y restringida por la que tiene que pasar cada petrolero y buque de GNL completamente cargado para moverse entre el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán. Gran Tumb por sí sola está a unas 30 millas al sur de la costa iraní, posicionada de tal forma que cualquier sistema de misiles instalado ahí cubre cada embarcación que entra o sale de ese canal. Abu Musa está más al oeste, cubriendo la zona de aproximación antes de que los barcos siquiera lleguen al estrecho mismo. Sumando la mayor isla del Golfo de Irán, Keshm, y la isla de Hormuz, más el complejo de base naval principal en Bandar Abbas en tierra firme, se obtiene lo que investigadores militares chinos que estudian la región han llamado el arco de defensa de Irán, una red interconectada diseñada para hacer que el estrecho sea imposible de controlar sin el permiso de Irán. Hay un dato histórico que vale la pena entender aquí porque explica por qué los Emiratos Árabes Unidos han seguido esta campaña tan intensamente. El 30 de noviembre de 1971, 2 días antes de la fundación formal de los Emiratos, la Armada Imperial iraní tomó por la fuerza las 3 islas de Tumb y Abu Musa. Buques de guerra iraníes vencieron a un puñado de policías de Ras al-Khaimah que defendían la pequeña Tumb. 4 personas murieron en el proceso. Durante más de medio siglo desde entonces, los Emiratos han mantenido su reclamo de soberanía en cada cumbre regional, mientras Irán simplemente construía. Para mediados de la década de 1990, se documentaron fuerzas del CGRI en Abu Musa, junto con baterías antiaéreas Hawk de fabricación estadounidense y misiles antibuque Silkworm de fabricación china. El año pasado, el propio comandante naval del CGRI se jactaba públicamente de que los sistemas de misiles en estas islas podían alcanzar embarcaciones a distancias de hasta 600 kilómetros, prácticamente todo el Golfo Pérsico, lanzados desde islas tomadas hace 5 décadas. Ese comandante, Alireza Tangsiri, fue asesinado por fuerzas israelíes al principio de este conflicto, y el 15 de julio Estados Unidos demostró que sus islas no eran ni estacionarias ni inundables. El Comando Central lanzó 3 oleadas de ataques distintas contra Irán en un solo día, un ritmo que monitores independientes que siguen la campaña
día a día describieron como sin precedentes. La primera oleada comenzó a las 6 de la mañana, hora del este, y duró 90 minutos seguidos, golpeando sistemas de defensa costera, tripulaciones, almacenes de misiles, pozos y sitios de lanzamiento, específicamente en la Grand Tomb, la fortaleza marítima más importante de Irán en la boca del estrecho. Una segunda oleada siguió 9 horas después. Una tercera a las 9 de la noche, hora del este, apuntó a centros de mando, sitios de defensa aérea e instalaciones de vigilancia costera en toda la red de islas y tierra firme simultáneamente, cegando deliberadamente la capacidad del CGRI de ver qué se movía por el estrecho, porque no se puede dirigir un enjambre de lanchas rápidas hacia un petrolero que no se puede rastrear. El 15 de julio también marcó la primera vez en toda la campaña que Estados Unidos atacó a plena luz del día en lugar de bajo la cobertura de la noche, una señal directa de que las fuerzas estadounidenses ya no se ocultaban. 3 días antes, el 12 de julio, ocurrió algo en Bandar Abbas que analistas militares profesionales están llamando uno de los momentos más trascendentales en la historia de la guerra naval. 3 drones marinos autónomos, Saronic Corsair, sin tripulación, sin necesidad de buque de apoyo, navegaron directamente hacia la base naval más importante de Irán y atacaron una instalación de mantenimiento de submarinos y buques. El Comando Central publicó imágenes desde el interior de uno de los drones durante su aproximación final. Una grúa de mantenimiento amarilla, un submarino iraní clase Gadir, suspendido en un arnés completamente fuera del agua en reparación. Luego la pantalla se apaga. Sigue sin confirmarse públicamente si un operador humano autorizó ese ataque final o si la IA de a bordo del Corsair tomó la decisión de selección del objetivo de forma autónoma. Esa es una de las preguntas abiertas más trascendentales en la ética militar moderna y ocurrió en una operación de combate real. El propio Corsair pasó de prototipo a un contrato de producción de la Armada de $392 millones en menos de un año, con al menos 300 unidades construidas hasta esta primavera, un alcance de 1.000 millas náuticas, una carga útil de 1.000 libras y una firma de radar mínima operando al ras del agua. CBS News hizo la comparación obvia directamente con la campaña de drones marinos de Ucrania contra la flota del Mar Negro de Rusia, que el ejército estadounidense reportadamente estudió de cerca antes de construir su propia versión. Nada de esto ocurrió de forma aislada de lo que está desarrollándose ahora mismo. Las islas, los Corsair, los ataques diurnos, todo fue diseñado para desmantelar la infraestructura física detrás de la verdadera arma de Irán en esta guerra, la que no aparece tan dramáticamente en cámara, pero que ha hecho más para asfixiar el transporte marítimo global que cualquier misil. Una flota de miles de lanchas rápidas de ataque que Irán ha pasado 40 años perfeccionando específicamente para hacer irrelevante el poder naval convencional. Aquí está la parte de esta historia que creo que es genuinamente la menos cubierta y es la razón por la que el ejército estadounidense ha tenido que volverse operativamente tan creativo. El arma marítima más peligrosa de Irán nunca fueron sus misiles ni sus submarinos, es lo que se conoce como la flota mosquito. El Servicio de Investigación del Congreso ha documentado que esta flota comprende miles de lanchas pequeñas y de alta velocidad capaces de correr a 40 a 60 nudos, armadas con ametralladoras, cohetes, misiles antibuque y, en algunos casos, equipo para colocar minas. Individualmente, ninguna de ellas puede igualar a un destructor de la Armada estadounidense y ninguna hundirá realistamente un petrolero por sí sola. Pero eso pasa por alto el punto central de la doctrina. Irán no necesita hundir un barco, solo necesita que los capitanes de los petroleros crean que hay una posibilidad real de que su embarcación sea rodeada, abordada o inutilizada. Si las tarifas de seguros se disparan lo suficiente, y lo han hecho varias veces a lo largo de este conflicto, los barcos simplemente dejan de venir.
El estrecho efectivamente se cierra sin que Irán gane jamás un solo enfrentamiento militar convencional. El CGRI ha refinado esto en una doctrina genuina, probada originalmente durante la Guerra de los Petroleros entre Irán e Irak en los años 80. Las lanchas rápidas de ataque ahora operan a 50 a 90 nudos, lanzándose desde múltiples direcciones simultáneamente en lo que los investigadores llaman enjambre disperso. 20 o más lanchas convergiendo desde diferentes vectores, saturando cualquier respuesta defensiva individual antes de que un buque de guerra pueda procesar completamente la amenaza. Irán encargó más de 220 nuevas lanchas rápidas de combate en 2 entregas a partir de diciembre de 2021, con comandantes que ahora afirman que embarcaciones de próxima generación pueden alcanzar 110 nudos a pesar de 6 semanas de ataques estadounidenses sostenidos. Inteligencia estadounidense citada por CNN estimó que Irán todavía conservaba aproximadamente la mitad de su flota Mosquito previa a la guerra. Ese es el problema central en este momento. Según expertos citados por medios importantes, no es un bloqueo formal, sino una capacidad persistente de bajo grado para asfixiar el estrecho sin cerrarlo completamente nunca, lo cual en realidad es más difícil de responder que un cierre total. Por esto exactamente la respuesta estadounidense ha tenido que combinar tantas herramientas no convencionales a la vez. Y vale la pena entenderlo como un sistema coordinado en lugar de una serie de titulares separados. El general Dan Kane, presidente del Estado Mayor Conjunto, ha declarado públicamente que el campo de batalla en este conflicto se está desplazando más cerca de la superficie del agua. En respuesta, los A-10 Warthog, el cazatanques de la era de la Guerra Fría, construido enteramente alrededor de su cañón rotativo de 30 milímetros que dispara miles de proyectiles por minuto, han sido desplegados específicamente para cazar embarcaciones rápidas iraníes a ras de las olas, lo suficientemente bajo como para que los pilotos puedan distinguir visualmente un bote pesquero civil de una lancha del CGRI antes de disparar, y lo suficientemente resistentes con la famosa bañera de titanio de la cabina del Warthog para permanecer en un entorno de amenaza que obligaría a una aeronave más frágil a retirarse. Los helicópteros de ataque Apache cumplen el rol complementario portando misiles Hellfire con un alcance de 8 kilómetros para interceptar drones y atacar lanchas que detectan sus sistemas de sensores. El bloqueo naval añade la dimensión económica. El 14 de julio, Estados Unidos reimpuso su bloqueo a los puertos iraníes, prohibiendo a las embarcaciones transitar el estrecho para llegar a ellos. El 15 de julio, el mismo día de los ataques a las islas, el Comando Central disparó misiles Hellfire directamente contra la chimenea de un petrolero vacío, el Belma, después de que ignorara repetidas advertencias mientras se dirigía a cargar mercancía en la principal terminal de exportación de Irán. El barco fue inutilizado, no hundido, un mensaje deliberado y preciso para todos los demás capitanes de petroleros en la región de que el bloqueo es real y será aplicado físicamente desde el aire. Según un seguimiento día a día de la campaña, el tránsito por el estrecho cayó aún más ese mismo día, en consonancia con los niveles deprimidos observados a lo largo del conflicto, bajando de aproximadamente 110 tránsitos diarios antes de que comenzara la guerra a una fracción de eso ahora. Pero aquí está la evaluación profesional honesta y es la parte que más importa para entender hacia dónde va esto realmente desde aquí. No se puede resolver completamente el problema de la flota Mosquito solo desde el aire. Esas lanchas se esconden en cuevas marinas y entre miles de caletas y arrecifes de coral a lo largo de la costa sur de Irán.
La misma geografía compleja que protegió las operaciones de lanchas pequeñas durante la guerra original de los petroleros hace 40 años. No se puede bombardear preventivamente una cueva marina de la que no se sabe si contiene una lancha hasta que ésta zarpa. Y una vez que 20 lanchas rápidas convergen sobre un petrolero desde múltiples direcciones a 90 nudos, la ventana para detenerlas antes de que lleguen a la embarcación es extremadamente estrecha. Los ataques están degradando esta capacidad, no la están eliminando. Y el propio liderazgo naval iraní ha declarado públicamente que permanecen en el Golfo, listos con lanchas y drones, todavía dispuestos a absorber ataques estadounidenses porque juzgan que su capacidad restante de amenazar el estrecho vale más que el costo de seguir sufriendo pérdidas. Entonces, ¿dónde está esto realmente a día de hoy? ¿Y qué deberían realmente vigilar de aquí en adelante? Esa es la pregunta que vale la pena responder honestamente basándose en el patrón operativo y no solo en los titulares. En aproximadamente 2 semanas, Estados Unidos ha atacado y degradado la red de fortalezas insulares de Irán en la boca del estrecho, incluyendo la primera incursión diurna de toda la campaña. Ha estrenado el combate con drones marinos autónomos contra un objetivo militar defendido, golpeando Bandar Abbas sin personal estadounidense físicamente presente en el punto de ataque. Ha desplegado aeronaves cazatanques y helicópteros de ataque de la era de la Guerra Fría para cazar lanchas pequeñas a ras de las olas, un rol para el que ninguna de las dos plataformas fue diseñada originalmente, pero en el que ambas han demostrado ser notablemente eficaces. Ha reimpuesto y aplicado físicamente un bloqueo naval con ataques de precisión sobre los sistemas de propulsión de los petroleros en lugar de hundimientos directos. Y en tan solo los últimos días ha continuado atacando directamente la infraestructura iraní tras perder 3 militares y absorber continuos ataques iraníes con misiles y drones contra aliados estadounidenses que albergan fuerzas de Estados Unidos en Kuwait, Bahrein y Jordania. Esta no es una respuesta improvisada. La velocidad con la que estas capacidades entraron en funcionamiento tras el inicio de la escalada actual indica una postura de preparación que se mantuvo y posicionó de antemano durante el periodo de alto el fuego anterior. Los Corsair estaban desplegados, los A-10 estaban desplegados. Estas eran decisiones de empleo planificadas que esperaban un único detonante, el renovado esfuerzo de Irán por cerrar el estrecho y ahora las muertes de militares estadounidenses que Trump ha prometido explícitamente que serán respondidas. Lo que estoy observando más de cerca desde una perspectiva profesional de selección de objetivos y estrategia es el cálculo restante de Irán en torno a la disuasión. Su comandante naval más veterano ha sido asesinado. Su red de fortalezas insulares ha sido atacada repetidamente a plena luz del día, en múltiples oleadas simultáneas. Su capacidad de mantenimiento de submarinos en Bandar Abbas ha sido golpeada por armas autónomas sin que nunca se pusiera en riesgo a tripulación estadounidense alguna. Sus centros de mando, sistemas de vigilancia y sitios de lanzamiento de misiles han sido atacados todos en la misma ventana de 24 horas en múltiples ocasiones. Se estima que el bloqueo naval le está costando a Irán aproximadamente $500 millones al día. Las bajas estadounidenses también van en aumento del otro lado, casi 100 heridos desde el 7 de julio y ahora 3 muertes confirmadas que han cambiado visiblemente la postura pública de Trump hacia amenazas directas de mayores represalias. Y a pesar de toda esa presión acumulándose en ambos lados simultáneamente, Irán sigue cerrando el estrecho donde puede, sigue lanzando misiles y drones contra posiciones estadounidenses en 3 países anfitriones distintos y sigue reclamando ataques exitosos contra petroleros que transitan la vía marítima. Esa persistencia, incluso en un estado visiblemente degradado, dice algo importante sobre cómo Irán está sopesando actualmente su propia posición.
Aparentemente, concluyendo que incluso una capacidad degradada de amenazar la vía marítima más importante del mundo sigue siendo estratégicamente más valiosa que el creciente costo de continuar absorbiendo ataques estadounidenses. Bajemos esto a nivel de calle, porque las consecuencias de una franja de agua de 33 kilómetros entre Irán y Omán alcanzan economías mucho más allá de esta región. Antes de este conflicto, aproximadamente 110 barcos transitaban el estrecho diariamente, transportando entre una quinta parte y un cuarto del comercio mundial de petróleo por vía marítima. Japón obtiene aproximadamente el 90% de su crudo de fuentes del Golfo. Corea del Sur, India y China dependen todos fuertemente de la misma ruta. Cuando el tránsito diario colapsa a una fracción de los niveles normales, las primas de seguro se disparan, los costos de transporte suben, los precios del petróleo suben y esa presión se traslada por cada eslabón de la cadena, desde el productor del Golfo hasta el precio en una gasolinera al otro lado del planeta. La industria marítima comercial no necesita que hundan barcos para dejar de venir. Solo necesita que las aseguradoras juzguen el riesgo como inaceptablemente alto, y en este momento todavía lo hacen. Si el peso combinado de esta campaña, las islas, los ataques autónomos, la caza de lanchas a baja altitud, el bloqueo aplicado, eventualmente logra reducir esa evaluación de riesgo a algo que las aseguradoras y las navieras estén dispuestas a aceptar, es la pregunta central abierta de todo este conflicto ahora mismo. Y basándose en el ritmo de solo las últimas 2 semanas, es probable que esa respuesta siga desarrollándose rápido. Dos cosas antes de irse. Si este análisis les dio algo que genuinamente no pueden encontrar en la cobertura estándar de titulares, compártanlo con alguien que realmente esté tratando de entender lo que está pasando aquí. Esa es la única forma en que un análisis como este llega a las personas que lo necesitan. Y dejen su opinión en los comentarios. ¿Es el problema de la flota mosquito finalmente solucionable desde el aire? ¿O eventualmente esto requiere entrar a las propias cuevas marinas? Leo todos los comentarios, manténganse atentos. Esto se mueve rápido y la próxima actualización va a importar tanto como esta.